Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de jueves 20 de noviembre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hechos capítulo 9 y verso 17. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y qué maravillosa es la enseñanza de hoy, porque Dios nos habla a través de su palabra de algo que cobra mucha relevancia, y es el entender que hemos sido comisionados, enviados por el Señor para ir a las personas y para bendecirlas. Más aún en un tiempo como el de ahora, donde hay dos factores negativos. Número uno, parece que el ir a la gente pasara de moda, que la estrategia del maestro hubiese caducado cuando el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos que entender la importancia de lo que nosotros tenemos vigente, y es la estrategia de Jesús de ir a la gente y bendecirla. Pero el segundo punto negativo no es que parece que solo haya pasado de moda la estrategia, sino que nos preocupamos por nosotros, por nuestras circunstancias, y a eso le sumamos el juzgamiento y ponemos preceptos religiosos para no bendecir a los demás, no entendiendo que fue el mismo Señor quien nos envió a hacer eso. La palabra en Hechos 9:17 en la versión PDT o Palabra de Dios para Todos dice: entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo. Y lo que dice la escritura es que Saulo estaba hospedado en la casa de Judas. Y la pregunta es, ¿acaso Ananías, como tuvo que ir a esa casa, tuvo preceptos? No. La Biblia dice claramente de que no solamente fue sin preceptos de qué casa era, quién vivía en esa casa y cómo era el pasado complejo y señalador de Pablo, en este momento todavía llamado Saulo, que estaba persiguiendo a la iglesia y que andaba hiriendo y encarcelando a los cristianos. No solo eso, si leemos la versión TLA, la Biblia dice que cuando Ananías entró a la casa donde estaba Saulo, dice que no solamente le puso las manos sobre la cabeza, sino que le dijo: amigo Saulo. Y por eso quise usar estas tres traducciones: Reina Valera 1960, PDT y TLA, porque ellas nos llevan a concluir algo poderoso. En Reina Valera 1960 vemos que Ananías no solamente fue a la casa donde estaba Saulo, sino entró en la casa y le puso las manos a él, o puso las manos sobre él. Pero PDT da una revelación importante, y es que la casa era de Judas. Y no veo a Ananías con problema por visitar la casa, o con preceptos de que yo a esta casa puedo ir, pero a la otra no quiero ir. Y sabes una cosa, veo ahora en TLA las palabras de afecto y de amor por las almas que Saulo recibe de parte de Ananías, y es que le dice Ananías a Saulo: amigo Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías hacia Damasco, fue el que me envió a este lugar. Me dijo que viniera aquí. Así que tú y yo tenemos que entender lo importante de esta revelación, que Dios está buscando gente como Ananías, para que tú y yo nos convirtamos en gente como Ananías, gente útil en las manos de Dios, que cuando Dios nos llame a hacer la obra no tengamos preceptos, circunstancias o discriminaciones o excusas. Número dos, que entremos a la casa de la gente
y no entremos para mirar qué es, cómo vive y criticar y juzgar posteriormente, sino entremos a la casa para imponer las manos sobre ellos y bendecirles. La Biblia dice que eso es una labor de la gran comisión y que además dice la palabra que el Señor Jesús envió a Ananías a donde estaba Saulo. El mismo Ananías dice, el Señor Jesús me ha enviado. Así que entiende que cuando es el Señor quien te envía, no podemos decir sí o no, tenemos que aceptar la estrategia del maestro e ir a ejecutarla. Siempre y cuando sea el Señor Jesús quien nos envíe, hay que entrar a la casa, imponer las manos y bendecir. Pero cierra esta versión con dos cosas importantes. Número uno, diciendo, me ha enviado para, número uno, que reciba la vista, y número dos, sea lleno del Espíritu Santo. Entonces yo veo aquí una connotación física o material y una connotación espiritual. Ananías le impuso las manos a Saulo sin preceptos, sin problemas, pero lo hizo con algo. Lo hizo entendiendo que la imposición de las manos como instrumento enviado por el Señor iba a hacer que la satisfacción de la necesidad de Saulo, que en ese momento era que no podía ver, fuera satisfecha, es decir, hubiese podido recobrar la vista. Cuando tú y yo somos enviados por el Señor a la gente, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuál es la necesidad que la gente tiene. Y no la vamos a juzgar ni le vamos a hacer preguntas. Simplemente le imponemos las manos, oramos por ellos, porque si el Señor nos envió, el poder del mismo Dios que nos envió va a hacer que la necesidad de esas personas sean satisfechas. Pero no solamente nos podemos quedar con el milagro, las cosas materiales o físicas. Tenemos que ir a trascender a lo espiritual. Dice, reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces no solamente tenemos que llenar la satisfacción física o material, sino tenemos que llenar el ámbito espiritual y dejar una unción en esa casa. La palabra en la estrategia del maestro dice que Jesús los enviaba a los 70 para que entraran a las casas, dejaran allí la unción que llevaban. Así que quiero que entiendas algo. Entra con amor, sin preceptos, sin excusas y sin discriminaciones. Y mira la versión PDT y entiende cómo Ananías, a pesar de que tenía un miedo porque tenía y conocía de dónde venía Saulo, se acerca a él y le dice, no solamente entrando a la casa de Judas, sino ahora se encuentra con Saulo, imponiéndole la mano, le dice, hermano Saulo. Somos hermanos en Cristo. Sin importar las diferencias o las circunstancias, somos una familia en Dios. Y el mismo Dios, cabeza de esa familia, nos envía a bendecir a los demás. Pero hay algo mucho más importante. Y es que cuando nosotros entendemos que la gente necesita ser restaurada, también necesita ser llena del Espíritu Santo. La versión TLA dice, para que puedas ver de nuevo. Eso se llama restauración. Vamos a las casas a restaurar. Hay gente herida, lastimada, golpeada, quizás huérfana, física y espiritualmente hablando. Pero también dice para que recibas, otra versión dice para que seas lleno del Espíritu Santo. La gente necesita recibir milagros y necesita recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero para que esas dos cosas pasen, solamente necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios e ir y hacer la comisión que nos ha sido enviada e ir al lugar que el mismo Espíritu de Dios que los va a llenar a ellos y los va a sanar a ellos, sea el que nos envíe y nos dirija hacia el lugar propicio. Porque recuérdalo bien, no solamente somos comisionados, somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.